desaparecido en acción. La gente llama, no encuentra al hombre. No importará cuando llegues, sino que estés bien. Las cosas cambian sobre la piel. Nos protegimos mucho y seguro. La mecha ya está encendida, manténete en pie. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? La gente está refugiándose, no encuentran más lugar para esconderse. Seleccionado, pudiste abrir la carta magna. ¿Estamos? Bueno, ahora sí, buenas noches, vamos a empezar. Vamos a hacer bien la tarea, sobre todo porque vamos a colaborar para que todos los que quieran puedan comprar los libros. Obviamente, allí está el libro de El Negro Atilio, ¿sí? Que es el libro que presentamos hoy. También la CGT Córdoba de la falda al cordobazo. Y también sobre olvidos y realidades, conversaciones de Jorge Oscar Martínez, uno de nuestros compañeros y disertantes de hoy, con Lucio Garzón Maceda. Así que estos 3 libros están allá, 50 pesos cada uno, realmente un preciazo. Así que invitamos a que lo compren. Bueno, el Negro Atilio, un trabajador, un líder sindical combativo, un militante político revolucionario. Sí, Atilio López, para nosotros, para la cooperativa, es un honor poder presentar este libro, referenciarnos a uno de estos líderes que para nosotros es una referencia y una guía, y que junto con Agustín Tosco y un montón de militantes más siempre hemos creído importante, y por eso lo hemos realizado, generar espacios para hablar sobre su legado, su trabajo, sus ideas, sus luchas, en la cual nosotros obviamente nos reflejamos y abrevamos cotidianamente. Luis Rodeiro pide un aplauso. Hugo Dante Ortiz, otro aplauso. Y Jorge Oscar Martínez, que ya lo presenté, otro aplauso más. 3 compañeros. Yo agradezco particularmente a Luis porque a través de él hace poco tuvimos el orgullo y también una posibilidad bárbara y disfrutamos de toda una jornada con Victorio Paulón de la CGT de la CTA de los Trabajadores, unos días previos a lo que fueron las elecciones de la CTA, y tuvimos una jornada de capacitación sindical interna con los trabajadores de la COPI, y después hicimos una tertulia donde también estuvo Bárbara, y la amistad de Luis ahí fue clave para poder traerlo a Victorio y estuviera aquí en la COPI. Y en ese momento decidimos hacer justamente hoy la presentación de este libro. Así que bueno, yo no voy a ahondar muchos más, así que los dejo para que avancemos, los dejo con los 3 para que arranquen, disfruten y manejen ustedes la noche. Bueno, bien. Bueno, buenas noches, compañeros. Agradecerle a los compañeros acá de la COPI, al Tati, a Jorge. Nos hemos visto en algunas otras ocasiones, amigos. Agradecerle a ustedes. Lo mío va a ser corto, así los compañeros se pueden expresar. Yo soy Hugo Ortillo, soy el secretario adjunto de la Unión Obrera Gráfica Cordobesa. Por ahí leí que pusieron joven dirigente. Hace 20 años que estoy como directivo en nuestro gremio. Le quería contar por qué el gremio nuestro participa de este libro. Nuestra organización ha tenido la firme decisión, el humilde trabajo también, de por ahí tratar de contarles desde este lado, junto con otros compañeros, en distintas ocasiones, en distintos libros,
la trayectoria de dirigentes importantes, ¿no? Hoy nos toca hablar del compañero Atilio, contarles un poco, escribir un poco, o sea, hacer un aporte en ese sentido a las grandes luchas que han tenido el movimiento obrero en la República Argentina. En ese sentido, hacer el libro del compañero Atilio, narrar desde la faz personal, desde la faz sindical, uno de los compañeros que participó también en política, que llegó a una vicegobernación y que después, por decisiones de algunos que querían otro modelo de país, que querían direccionar la política acá en Argentina, fue asesinado. Entonces, un poco como que nosotros, como veníamos trabajando en distintos libros, como lo acaba de decir el compañero Jorge, habíamos tomado la decisión este año de por qué no rendirle un homenaje al compañero Atilio. Y así fue que nos pusimos a trabajar, así fue que empezamos a tener conversaciones, no solamente con los compañeros que trabajaron en el libro, sino que también con otros sectores, con otros gremios, y así fue que se le fue dando forma. Vuelvo a decir, lo nuestro como gremio es seguir apostando a que grandes figuras, grandes luchas estén escritas, o sea, sean contadas por protagonistas, de este lado, en una situación donde por ahí tratan de ocultar las grandes luchas que se han venido desarrollando en este país, donde se han querido ocultar grandes posiciones políticas que han tenido distintos dirigentes, no solamente sindicales, ¿no es cierto?, sino de organizaciones populares, ¿no? Entonces, la decisión nuestra fue ponernos a trabajar duramente en esto, tratar de hacerlo lo mejor posible. Fue un trabajo que se llevó con muchísimo tiempo, de muchísimas reuniones, de muchísimos reportajes que se hicieron. Eso es un poco lo que yo le quería trasladar a ustedes, la firme decisión del gremio gráfico de tratar de que se conozca verdaderamente una visión en este caso de este compañero, para que le pueda servir, ¿no es cierto?, a la sociedad en general, principalmente trabajarlo dentro de las organizaciones sindicales, ¿no? Así que eso es un poco lo que le quería yo trasladar. Le dejaría yo la palabra a los compañeros que me acompañan acá. Agradecerle también a ellos, porque ellos también han trabajado en el libro y también han trabajado muchísimo en hacerlo, en mostrarlo, ¿no es cierto?, en distintas ocasiones. Se han hecho presentaciones, por ejemplo, en la Feria del Libro ahí en la ciudad de Córdoba, y también se ha hecho la presentación en distintas localidades del interior de Córdoba, ¿no? Entonces también quería agradecerle a ellos que no solamente han participado en el libro, sino que también siguen trabajando, y así es como lo vamos a tratar de hacer en los próximos meses y bueno, el año que viene también, en tratar de difundir lo que era el compañero Atilio López. Así que muchísimas gracias Tati, gracias Jorge, y bueno, gracias a ustedes también.
Bueno, buenas noches, compañeros, compañeras. Déjenme que comience la charla de hoy citando textualmente el comienzo de la nota, de mi aporte al libro, ¿no? Porque creo que nos va a ubicar en donde estamos parados. 132 balazos escupieron las metrallas disparadas con odio por manos asesinas. 132 balazos perforaron el cuerpo del negro Atilio y de Juan José Varas. Desfiguraron su rostro de hombre bueno, destruyeron su temple de dirigente popular indiscutido, borraron su sonrisa permanente, dejaron inconcluso su último comentario picante propio de su prosapia cordobesa. Era la mañana de un 16 de septiembre, fecha trágica en la historia de los argentinos, pero de 1974, cuando un comando de la organización terrorista AAA, brazo armado de la derecha fascista, protegida por oscuros personajes que se habían apropiado del peronismo, lo buscó en el hotel donde se hospedaba transitoriamente. 132 balazos penetraron con saña en el cuerpo del líder sindical y el de su compañero. Tenía 45 años. ¿Tenían miedo de que no muriera? ¿Murió realmente el negro Atilio? Sirva esto como introducción para contarles brevemente del libro y más detenidamente en la historia de Atilio. El libro es un libro homenaje en la que han participado distintos compañeros. El libro comienza fundamentalmente con una incursión por el hombre, en la que sobresale sin duda la entrevista hecha a los hijos de Atilio, que le agregan a este libro político, a este libro duro por el tema que trata, una cuota de humanidad, una cuota de dulzura muy fuerte, porque cuentan cómo era este negro Atilio, que fue líder sindical, que fue vicegobernador y siguió toda su vida con las mismas características, en la misma casa en la que se casó, en la que tuvo sus hijos y en la que murió. Este libro después ingresa en la vida sindical de Atilio, donde sobresale sin duda la entrevista que el compañero Martínez hizo a Lucio Garzón Maceda, que indudablemente es un referente fundamental de la memoria del sindicalismo de Córdoba. Hay otras opiniones de compañeros que fueron de ellos, entre ellos está acá el compañero Negro Reyes, que fue uno de sus amigos y uno de sus compañeros de lucha. Entramos después en lo que es la vida política de Atilio, donde hay una colaboración del compañero Luis Baroneto, un viejo dirigente social, con muchos años de lucha, en la que participo también yo en esa visión. Está la opinión de Horacio Obregón Cano, el hijo de Ricardo. Hoy está con nosotros Ricardo Obregón Cano, precisamente su hijo mayor. Hay en esa parte política algunas otras opiniones importantes que se van desarrollando. Por último, después tenemos un recuerdo de frases y de expresiones de Atilio que muy pocas veces han sido conocidas, son breves, no son
Atilio no era un tipo que escribiera o que pero hay antecedentes y cosas muy fuertes ahí. Hay un capítulo dedicado a las despedidas, donde fundamentalmente también una parte importante la ocupa el discurso muy sentido de Ricardo Obregón Cano en el cementerio San Jerónimo, y a su vez expresiones de Agustín Tosco, de Salamanca, de compañeros de él como Lumelo. Es decir, una recorrida por los discursos que despidieron al negro. Y terminamos con un capítulo dedicado a Juan José Varas, que no era una persona que ocasionalmente había acompañado a Atilio en un viaje a Buenos Aires, que incluso en la deformación de la prensa se dice que ambos habían ido a ver un partido de Talleres. En verdad fueron al partido de Talleres, pero habían ido fundamentalmente a entregar el sindicato de UTA a las autoridades nacionales, y a su vez habían tenido por parte de Atilio la búsqueda de trabajo, porque en ese momento no tenía absolutamente nada. Varas es un personaje importantísimo y fundamental en la historia del gobierno de Obregón Cano y Atilio López. Fue uno de los portadores de grandes ideas realmente transformadoras, a la cual posiblemente podamos hacer referencia más adelante. Entremos entonces en la historia del negro Atilio. Fundamentalmente, rescatar de que el negro Atilio comienza prácticamente su actividad siendo muy joven. Él viene en una etapa de cruce, digamos, porque él va a una escuela sindical, comienza a trabajar en la UTA en el mismo momento en que el proceso peronista desemboca en 1955 con su caída. Es decir, Atilio vive un poco lo que es las conquistas logradas durante la etapa del peronismo, el apoyo al desarrollo industrial, el impulso a un movimiento obrero organizado, la ampliación de derechos, fundamentalmente el acercamiento a esas tres banderas históricas, que es la soberanía política, la independencia económica, la justicia social. Ese es un poco el clima con que va desarrollando su vida Atilio. Pero llega indefectiblemente en 1955, y 1955 significa un corte, significa digamos, una bisagra en la historia, ¿no? El golpe de 1955 acaba con la experiencia popular, retorna el país oligárquico, se retorna a los lazos de dependencia, hay una proscripción política y sindical tremenda, con persecución, con proscripción, con presos, con asesinados, y entre ellos, fundamentalmente, porque era de alguna manera lo que los sectores gorilas creían que era central, la intervención a la CGT, porque el poder estaba precisamente en el peligro de estos sindicatos que habían participado, habían sido parte del gobierno. Ese es el momento en la que Atilio entra a la lucha sindical. Sin duda, la intervención de la CGT era realmente dura. Y precisamente el peronismo había comenzado un proceso de resistencia que se había dado a través de distintos caminos.
El primer andarivel era fundamentalmente la reacción espontánea de militantes, fundamentalmente obreros, a través de bombas, a través de actos relámpagos, que es el periodo que casi todos conocemos como el periodo de la resistencia. A ese periodo de la resistencia le sigue, porque indudablemente era una estrategia puramente defensiva, en la que las puertas de alguna manera se cerraban. Entonces comienzan a darse otras manifestaciones de esa resistencia, entre ellos la política, que en esos momentos la llamada Revolución Libertadora convoca a un proceso de reforma de la Constitución. El peronismo ordena el voto en blanco, se hace una jornada prácticamente electoral histórica, que la historia popular se conoce como la Nevada, porque los votos en blanco arrasaron con la realidad. Pero sin embargo también esta alternativa política era limitada en la medida en que también era una reacción de defensa negativa, es decir, no habría cauces para una organización, para una reorganización. Y el tercer elemento es el que entiende fundamentalmente Atilio junto con todo un grupo de compañeros de la época, que es la necesidad de plantearse la recuperación de la CGT como un instrumento de poder político. Ese es fundamentalmente el gran objetivo. Empieza todo un desarrollo de tratar de normalizar los sindicatos intervenidos. La realidad a nivel nacional es despareja, depende de quiénes son los que están al frente de las intervenciones, que son más flexibles o menos flexibles. En Córdoba el azar hace de que el milico que está a cargo de la intervención, un hombre de la aeronáutica, con cierta flexibilidad comienza a dejar a participar en este intento de recuperación de los sindicatos y de la CGT. Los dirigentes gremiales que habían participado fundamentalmente en el proceso anterior estaban proscriptos. Necesariamente los que tenían que asumir la responsabilidad de esa recuperación sindical y de esa recuperación de la CGT eran los nuevos cuadros sindicales, eran los cuadros sindicales que aparentemente aparecían como no contaminados con el proceso peronista, y eso abría la puerta a un proceso que concluye en 1957 con la recuperación de la CGT de Córdoba, en la que Atilio López, a los 27 años, es designado secretario general. Este hecho es realmente fundamental en la historia de política de Córdoba, y no solamente de Córdoba, sino incluso del país. Recuperación de la CGT no es el fruto de un acuerdo, de una negociación en la cual se comprometan a bajar bandera. No, el negro Atilio, 2 meses después de asumir la Secretaría General de la CGT, hace el primer paro obrero contra el gobierno de la Revolución Libertadora. Este hecho es fundamental en la historia de la CGT y en la historia del sindicalismo cordobés. Sin duda que esta presencia estaba muy unida a una concepción sindical. Una concepción sindical que indudablemente se había forjado en el peronismo, ¿no? Es decir, ese planteo de que lo gremial y lo político
son inseparables, que no se puede hacer gremialismo sin una visión y una proyección política, no en el sentido partidario, digamos, aunque lo pueda hacer, sino fundamentalmente en cuanto a un proyecto político, un proyecto de país. Es lo que de alguna manera también plantea el propio Perón cuando habla con los dirigentes sindicales, en la que dice que esta unidad entre lo gremial y lo político es decisiva y que quienes la quieren separar como actividades son en definitiva los que quieren debilitar la potencialidad del movimiento obrero en los procesos de cambio. Las condiciones en que se desarrolla toda esta lucha son bastante duras. Es un momento de persecución, es un momento en la que en el 56, por ejemplo, se produce la rebelión de los generales Valle, Tanco, Cogorno, y son fusilados junto a un grupo de civiles en los basurales de León Suárez. Hay una persecución y una detención de dirigentes, o sea que era un momento en el que se necesitaba cierta firmeza en la concepción, en la idea y en la puesta en marcha de este proceso político. Y ahí hay un hecho fundamental que también arranca en el 57 y que creo que va a ser decisivo para entender esta idea del sindicalismo de Atilio y de ese grupo de jóvenes. Digamos, el prestigio que había ganado esta CGT recuperada, haciendo un primer acto de protesta contra una dictadura, había dado cierto prestigio dentro del movimiento obrero nacional. Y eso le permite a Atilio, ante la duda de los dirigentes nacionales, que venían, por supuesto, quebrados desde el golpe de Gorila, algunos ante ese cuadro de persecución, de detenciones, preferían no hacer olas, es decir, que se quedara un poco todo calmo, que volviera naturalmente las cosas. En cambio, en este hay un planteo fundamentalmente democrático, antidictatorial y de recuperación de las conquistas sindicales que estaban avasalladas en ese momento. Es ahí cuando desde la CGT de Córdoba, desde la Secretaría ejercida por el Negro, se llama a un plenario en La Falda. El plenario de La Falda pasa a ser fundamental en esta historia, porque en ese plenario, con esa concepción de lo que lo gremial no puede ser independiente de lo político, se plantea precisamente un documento que prácticamente es un manifiesto sumamente claro. Es un manifiesto que en esa época, incluso pensado con los ojos de la actualidad, planteaba, por ejemplo, el control estatal del comercio exterior, planteaba la necesidad de la liquidación de los monopolios extranjeros de importación y de exportación, la denuncia de todos los pactos lesivos de nuestra independencia económica, planteaba la integración económica con América Latina, planteaba el control obrero de la producción y de la distribución de la riqueza nacional. Es decir, un manifiesto que en definitiva, desde los que veníamos desde nuestros años más jóvenes a coincidir en la historia del peronismo, a asumir el peronismo, comenzamos a pensar en esto como
de alguna manera el manifiesto liminar del peronismo revolucionario, de ese manifiesto que de alguna manera desde ese mismo momento se convierte en una suerte de un aparato para medir los grados de traición, los grados de desviacionismo del movimiento nacional y popular. Es decir, estos puntos que plantea el plenario de la Falda pasan a ser la línea divisoria entre el peronismo de la traición con el peronismo combativo, el peronismo revolucionario. Después, este manifiesto tiene una repercusión años después en el plenario de Huerta Grande, donde se plantean exactamente los mismos temas, y pasa a ser parte de una historia del movimiento obrero, porque si bien este documento, hecho quizás a las apuradas, que no tiene un estilo de redacción sumamente interesante, no tiene relación, por ejemplo, con después otro documento fundamental en la historia del movimiento obrero, que es el documento de la CGT de los argentinos, escrito por Rodolfo Walsh, en la que indudablemente hay todo un estilo, una forma de presentación del tema. Pero lo central es esto, el central es que en 1957 la asunción de Atilio a la conducción de la CGT viene a plantear una unidad fundamental entre lo que es la lucha sindical y la lucha política. Y esto creo que es uno de los grandes aportes que va a hacer a través de toda la historia. Indudablemente en todos estos momentos hay etapas, hay épocas. En 1958 el peronismo hace una estrategia política distinta, fundamentalmente influidos por John William Cook, plantean la necesidad de empezar a recuperar terreno en otros campos, y entonces, por ejemplo, se hace la alianza con Frondizi, en la cual el peronismo vota a Frondizi, pero lo vota fundamentalmente condicionándolo a una serie de requisitos que le va a permitir después romper cuando estos puntos no son respetados por el firmante que era Frondizi. Ahí se planteaba la revisión de la política de dictadura, el restablecimiento de la reforma bancaria de 1949, se planteaba la plena ocupación, el estímulo a la producción nacional. En ese documento, que además se le daba un plazo perentorio para ser cumplido. Allí, fundamentalmente también, para que vean la trascendencia del negro Atilio y la comprensión de estos caminos, Atilio se convierte en Córdoba en uno de los propulsores de ese pacto y apoya electoralmente, sale a hacer campaña por la gobernación de Arturo Zanichelli, que era en ese momento el hombre del radicalismo, del sector de Frondizi, que iba a ser el candidato a gobernador. Y gana la elección. Incluso se cuenta Lucio Garzón Maceda, de que era difícil hacerle entender a los compañeros de base que tenían que votar a un radical para afianzar la idea peronista, ¿no? Entonces era realmente un momento muy importante. Pero hay una decisión política que lo lleva incluso a un compromiso de Zanichelli con la CGT, eligiéndola a la CGT como la interlocutora privilegiada con el peronismo y haciéndole cumplir un papel
bastante importante y progresista de su gobierno, que termina, por supuesto, directamente acusado de, como siempre se acusa a los gobiernos progresistas, de marxismo, de revolucionarismo, etcétera, etcétera, y termina prácticamente echado del gobierno, pero en una experiencia en la que Atilio López puede salir indemne, en el sentido de que es una alianza con una idea muy clara acerca de lo político. 1966 también es otro momento muy fuerte en la historia del sindicalismo. Es la llegada de Onganía al gobierno, y donde fundamentalmente la interpretación de Cook en ese sentido es muy interesante, en el sentido que este golpe era un golpe complejo, porque se hacía en la documentación, en las cosas que se presentaban, asumiendo ciertas ideas del movimiento popular, en la cual indudablemente participaban muchos sindicalistas. Es decir, el sindicalismo de esa época parecía no entender el mensaje de ese golpe militar, que se proponía fundamentalmente la desperonización, pero que había logrado suscitar el acuerdo de ciertos dirigentes, los participacionistas comenzaron a llamarse en aquel momento, y hay un hecho histórico que todos recordarán. Augusto Timoteo Andor por primera vez usa corbata para asistir a un acto oficial, y es un poco digamos, el recuerdo de esa fracción que de alguna manera apoya y reivindica ese golpe militar de Onganía. Córdoba es distinta. Córdoba en ese momento empieza a gestar una otra etapa de ese movimiento sindical recuperado. Y es donde surge, y uso también una expresión de Lucio Garzón Maceda, el nacimiento en Córdoba de una línea combativa que él habla de la mesa de tres patas. Esa mesa de tres patas está constituida por tres dirigentes decisivos y fundamentales en esa historia de Córdoba. Uno, nuestro negro Atilio, al que estamos dedicando el libro; otro, Agustín Tosco; y el otro, Elpidio Torres. Esta mesa de tres patas comienza a desarrollar una acción sindical y política muy clara, incluso por sobre la realidad de divisiones que tenía en ese momento el movimiento obrero. Logran, a través de esa unidad en la lucha, partiendo incluso de recorridos políticos distintos, en una unidad bastante sólida. Y es allí donde comienza a surgir esa resistencia al gobierno de Onganía, el enfrentamiento con los sectores burocráticos del peronismo, tanto sindicales como políticos, levantando la bandera de la recuperación democrática, por supuesto, en el caso de Atilio también por el retorno del general Perón a la Argentina, y comienza a desarrollarse una historia que indudablemente tiene en esa unidad en la acción, en esa apuesta por la diversidad, se logra constituir en una vanguardia social y política, que incluso los partidos políticos de ese momento pasan a quedar supeditados a la estrategia planteada por ese sindicalismo. Indudablemente es el tiempo del Cordobazo,
El cordobazo que, lejos de la versión más difundida, en el sentido que fue un movimiento espontáneo, nada de espontaneísmo tenía ese movimiento. Es decir, precisamente había sido pensado, lucubrado, trabajado. Hay anécdotas que son muy interesantes en el sentido de cómo estaba eso. Es decir, uno de ellos, ustedes se recordarán de un periodista que en su época tuvo un papel fundamental, que era Sergio Villarruel. En esa época Sergio Villarruel había sido, hacía poco tiempo, estoy hablando de la fecha del Cordobazo más o menos, hacía poco tiempo había sido echado de Canal 10 y había puesto con parte de la indemnización y con unos otros socios una parrilla en la avenida Olmos. En esa parrilla se juntaban los políticos, los sindicalistas, y precisamente 2 o 3 días, 3 noches antes del Cordobazo, está en una mesa tan Atilio y otros dirigentes sindicales, y el mantel de papel blanco con que se trabajaba en esa parrilla, Atilio dibuja el plano de lo que va a ser el Cordobazo. Por aquí van a entrar los obreros de la ESMATA, por acá tienen que entrar los obreros de Luz y Fuerza, por acá van a estar asignados en los puentes alrededor los estudiantes. Es decir, toda una tarea en la que no había nada de espontáneo y que además partía de esa unidad fundamental, porque sin ESMATA no había Cordobazo. Sin UTA y su paro de transporte no había Cordobazo. Sin Luz y Fuerza, que había hecho concretamente apagar la luz, no había electricidad, no hubiera sido el Cordobazo. Es decir, la unidad se da precisamente en esta concepción política de la que Atilio es parte protagónica. De alguna manera lo definen como el articulador de este acuerdo entre el Gringo Tosco y el Pío Torre. Este es un hecho fundamental y quizás para entender lo que viene después en la historia de Atilio, brevemente creo que en el día que sucede el Cordobazo están de alguna manera planteadas las líneas de lo que iba a suceder después. A la mañana del Cordobazo es un movimiento típicamente obrero. Fundamentalmente está integrada por los compañeros que vienen de Renault en manifestación, por los compañeros de Luz y Fuerza, por los otros sindicatos, y hasta el mediodía prácticamente ese movimiento es fundamentalmente obrero. La participación estudiantil es una participación secundaria, de apoyo, fundamentalmente de distracción de las fuerzas policiales. Indudablemente que a partir del mediodía, después de la muerte de Máximo Mena, un rato más sigue la lucha en la calle, pero los obreros empiezan a retornar a sus casas. Y hay una segunda etapa, que es la segunda etapa de la tarde, en la que ya el predominio no es solamente obrero, sino que hay un predominio de jóvenes estudiantes, de ciertos sectores medios que participaban apoyando este movimiento, y termina a la noche en los lugares, fundamentalmente el barrio Clínica y algunos barrios como Villa Libertador, Comercial, que hay una suerte de resistencia, pero mucho más selecta. Esto es importante porque yo creo que de alguna manera va a determinar el tiempo después del Cordobazo. Es decir, de alguna manera el Cordobazo, y
en la tesis Lucio Garzón Macea lo manifiesta muy claramente en la entrevista que le hace Jorge Oscar Martínez, plantea de que hay un ciclo que comienza en el 57 y que de alguna manera concluye en el Cordobazo. Este ciclo es el ciclo precisamente de esta unidad política. El Cordobazo trae como consecuencia de que el Elpidio Torres es preso, condenado por un tribunal de guerra, al igual que Agustín Tosco, son separados, no van a la misma cárcel, dificultan las relaciones. Atilio López está prófugo, escondido, militando clandestinamente en su hora sindical, y de alguna manera esto provoca una baja en la lucha del movimiento obrero. Y a su vez, en esos años posteriores, empieza a surgir una nueva fuerza, un nuevo protagonista, que es precisamente la juventud. Una juventud que ha asumido, se ha peronizado incluso a través de este proceso, y empieza a ser un poco el papel protagónico, vanguardístico que había cumplido el movimiento obrero hasta el Cordobazo. Y ahí empieza a surgir toda una historia política en la que Atilio forma parte muy fuertemente, que es la historia que termina con la fórmula Ricardo Obregón Cano Atilio López. Una fórmula que venía a ser la síntesis de este proceso histórico, la síntesis de esta lucha que tenía una derivación política. No era fácil. Las ideas en ese momento que se manejaban desde Buenos Aires y de las directrices no coincidían mucho con esta fórmula. Ellos hablaban de que si Obregón Cano era el candidato, tenía que tener un segundo como Alejo Simó, que era el símbolo de la derecha sindical, que era a su vez la misma fórmula que habían aplicado en Buenos Aires, en distintos lugares donde había un gobernador progresista, había un segundo que pertenecía precisamente a la derecha peronista. En Córdoba hay una desobediencia a esa realidad, ¿no? Es decir, el plenario del peronismo ratifica la fórmula Obregón Cano Atilio López como una síntesis de esa lucha popular que se había brindado desde 1957 en adelante. Y desde ese mismo momento, del momento en que se impone esa fórmula, comienza sin duda el trabajo de zapa, el trabajo desestabilizador, el trabajo de calumnias de esa derecha peronista en contra del gobierno popular. Este es el periodo en la que Atilio lo ve con mucha claridad. Él desde su propio asunción, que jura como vicegobernador usando la fórmula tradicional de por Dios, la patria y los santos evangelios, Atilio le agrega por la lucha obrera, por la lucha por los mártires, por Evita, es decir, dándole una característica y una continuidad de esa lucha sindical a este puesto de vicegobernador. E incluso en la acción política son cosas muy claras, es decir, no hay ningún arreo de bandera en ningún momento. Fundamentalmente hay apoyo a movimientos obreros en ese momento que incluso cuestionaban el pacto social, que era en definitiva lo que venía a ser un poco lo que no aceptaban desde los gobiernos centrales. Y a su vez, allí también es donde juega un papel fundamental Juan José Varas,
uno de los problemas de la época, del momento, era precisamente, como ha sucedido no hace mucho, todo el proceso de la inflación y de los precios que venían subiendo uno tras otro. Había desabastecimiento fundamentalmente de carne, y fundamentalmente el planteo de varas que le propone al gobierno, y que el gobierno de Obregón y Atilio lo toman inmediatamente, es de alguna manera la provincialización de los lugares donde se expendía la carne, es decir, de los lugares de consumo y de distribución, lo que realmente constituía una medida totalmente progresista y de cambio, que tenía relación con la historia anterior y no tenía relación con la historia de ese peronismo participacionista, de ese peronismo de alguna manera traicionando los principios históricos del peronismo. Esto es muy rápidamente la historia de Atilio y las razones fundamentales de su asesinato. No solamente por lo que había hecho, no solamente por la huelga, la primera huelga frente a la dictadura, no por la recuperación de la CGT, no solo por la participación política, no solamente por el cordobazo, no solamente por los hechos posteriores al cordobazo, como el caso del Viborazo, sino también porque este dirigente, muerto cuando tenía 45 años, era una especie de potencialidad para que después del golpe, del tremendo y trágico golpe de Navarro, ordenado desde Buenos Aires, ese gobierno popular, ese movimiento popular podía ser rescatado. Atilio era esa esperanza, y yo creo que entonces lo que matan es el pasado, pero también el futuro. Y yo creo que esto es lo importante de rescatar, es lo que intentamos hacer en este libro. Hay distintas versiones, distintos perfiles, hay incluso algunas ideas contradictorias. Uno de los puntos, por ejemplo, que se nota claro de disidencia es en el pensamiento de Garzón Maceda, por ejemplo. Él manifiesta que no estaba de acuerdo con la candidatura de vicegobernador de Atilio, porque de alguna manera esta función de vicegobernador lo iba a limitar en su función sindical. Y hay quienes pensamos de que era fundamental, una consecuencia lógica de todos los años de lucha. Era la consecuencia natural de esta lucha que se había comenzado en el 57 y que había tenido en Córdoba una vanguardia política y social en la CGT, con el Negro, con el Gringo Tosco y con el Pidio Torres. Te hablaste todo, no me dejaste nada. Buenas noches, chao, hasta luego. Un gusto. No, bueno. Primero agradecer a los compañeros de la COPI la invitación, el esfuerzo, las consideraciones, la generosidad que han tenido con nosotros. Agradecer la presencia de ustedes. Como Luis ya habló todo, entonces estaba pensando qué digo. Y no me gusta ser autorreferencial, pero contar algunas anécdotas. Yo tengo 61 años, de los 16 años que tengo, me considero, nunca fui un dirigente sindical, nunca tuve una representación. Sí me considero un militante sindical, de más de 40 años de militancia sindical. La vida me llevó a... Yo estudiaba en la Escuela Casa Fútbol Industrial en Córdoba, que está a 5 cuadras del sindicato de Luz y Fuerza, y en esa época estaba todo convulsionada la juventud,
algo parecido a lo que pasa ahora, de otra manera, maravillosamente convulsionada hoy la juventud, por lo menos una parte de la juventud. Y nosotros nos lanzamos a organizar el centro de estudiantes. Y bueno, yo tenía 16 años. Fue para la época del Cordobazo. Y fue antes del Cordobazo. Entonces, yo tenía un compañero, Hugo Moro, que era el hijo del que era el secretario de prensa de Luz y Fuerza, donde su secretario general era Agustín Tosco. Entonces caímos una noche, nosotros, el turno nuestro era de noche, un frío terrible, me acuerdo, que queríamos hacer un volante. Entonces, como no había nadie, no había nadie, el único que estaba era el gringo en una reunión, no sé con quién, y nos presentábamos, bueno, y esperamos que nos iba a atender. Y le decimos al gringo, bueno, mirá, bla, bla, queremos hacer un volante, a ver el volante. Bueno, entonces él lo imprimió el volante, porque no había quien manejara, no es como ahora. Había que hacer el stencil, había que darle la maquinita. Y ahí surgió, de casualidad, bueno, fueron casualidades, yo escribía poesía, el gringo también escribía poesía. Y surgió una amistad con el gringo. Yo no sé si, para mí, no sé si he sido amigo de él. Sí, un gran respeto, un gran cariño. El gringo era un tipo que, formado en las viejas escuelas anarquistas, que te daba un libro, te daba un folleto, te daba un escrito y vos lo tenías que leer. Y después te preguntaba. Y te daba 2 o 3 días. Y así nos formábamos todos, la mayoría creo que nos hemos formado así. Lo que nuestros dirigentes nos daban para leer y él después, medio como nos tomaban el examen. Me acuerdo que un día no me regaló, me dio un libro, El arte de amar se llamaba. Yo que tenía de Eric Fromm. Y cuando yo lo guardé el libro por respeto y no lo leí, qué sé, yo iba a leer ese libro. Entonces antes de dárselo, me lo pide el libro como los 4 o 5 días, y antes de dárselo, yo ojeo el índice y leo un poquito atrás un comentario y se lo doy. Y ¿qué te pareció? Entonces le empiezo a agarrar la viola y entro a guitarrear, como dicen. El gringo me escuchó como 3 o 4 minutos. Me paró y me dice, mira pendejo, disculpe las compañeras, mira pendejo. Eso vos que tenés. Dice, vos no tenés ninguna obligación de leer lo que yo te doy. Si no lo querés leer, está todo bien. Dice, pero no me venga a versear. A mí, yo no miento y no admito que al lado mío esté un mentiroso. Fue una primera lección muy fuerte para mí esa, muy fuerte. Después nos separamos y cuento esto porque tiene que ver con lo del negro Atilio. Yo lo conozco al negro Atilio a través de Tosco, porque yo entro a la universidad, en la Escuela de Ciencia y la Información, soy de la primera camada, no me pude recibir, me tuve que autoexiliar en el 75. Y cuando yo entro a la universidad, yo me recibí de maestro mayor de obra, y entro a trabajar en un barrio del Chateau Carrera, que se estaba haciendo en esa época. Hubo una lucha muy grande, y un paro salvaje, era como de 60 días, más de 60 días. Y el gringo aparecía cada rato y me reconoce, y seguimos con esa cháchara. Y después, en la universidad, por supuesto que íbamos a hacer el centro de estudiantes, porque recién se abría la Escuela de Ciencia y la Información. Yo fui el primer secretario del centro de estudiantes. Vamos a parar a la FUC. En la FUC me eligen secretario de Relaciones Obrero-Estudiantiles, ese título, y de vuelta con el gringo a militar con él y a aprender. Y ahí es donde lo conozco, a través del gringo lo conozco al negro, que era un tipo maravilloso, un tipo jodón, se tenía una chispa en los momentos más duros, o discusiones muy fuertes, él siempre tenía algo que agregar y bueno, te sacaba una risa.
Y era en otras épocas, otra Córdoba, una Córdoba más chica. La CGT se reunía los días miércoles y nosotros nos reuníamos los días en la CGT y nosotros nos reuníamos los miércoles en la Facultad de Ingeniería o en Arquitectura. Y cuando terminábamos las reuniones, tipo 11, 12 de la noche, íbamos a parar todo a una peña, que era la peña del Chito Ceballos. Entonces ahí con los dirigentes sindicales y los dirigentes estudiantiles, bueno, guitarreábamos, tomábamos vino, qué sé yo, hacíamos todo lo que se hace una peña. Y cuento esto porque también para ponerle un poco de olor a que nuestros dirigentes estamos acostumbrados, no, creo que son procesos históricos, a los mitos. Yo soy un enemigo de los mitos, porque cuanto más nosotros vamos elaborando los mitos, más nos vamos alejando de las esencias de esos dirigentes. El caso de Tosco, el caso del Che Guevara, el caso del negro Atilio. Entonces, y en ese homenaje, lo que es un homenaje, estaba pensando en la palabra homenaje, en realidad a mí me ha tocado, quería ver el tema ese del 76, de la dictadura. A raíz que yo estoy hace 5 años colaborando con la Comisión Directiva de Gráficos, con lo cual para mí es un honor, que siempre lo agradezco. Con la conducción empezamos a ver, y a raíz de una amistad que empecé a desarrollar con Lucio Garzón Maceda, empezamos a ver, yo le decía, Lucio, no hay nada, no hay nada. Entonces, bueno, lo logré convencer que hiciéramos los libros de esto. Ahora, ¿qué pasa? La dictadura militar, en el informe de la CONADEP, Córdoba, hay un librito chiquito. A mí me tocó, por tener una Olivetti y por ser escritor, en el año 83, ayudar en la CONADEP a tomar declaraciones horribles. Eran horas y horas y horas tomando declaraciones, escribiendo. Y en ese libro, el final del libro, hay una hoja donde está, acá hay una compañera, querida compañera, al final de la hoja está esto de porcentualizar los desaparecidos. De esa época, del 83, yo supongo que ahora que con los años eso ha aumentado más, pero el 58% de los desaparecidos que se publican en el libro de la CONADEP del año 84, el 58% eran del movimiento obrero. Es decir, eran dirigentes, muchos dirigentes, delegados, algunos afiliados, algunos militantes, todos trabajadores. Y digo esto porque cuando nosotros nos planteamos homenaje, también nos planteamos rescatar la memoria, tener memoria de lo que nos pasó y de nuestros líderes y llevarlos con orgullo, pero también para mirar hacia adelante, porque si no, no nos sirve. Está buena la nostalgia para el tango y todo eso, pero la memoria nos tiene que servir para construir el futuro. Recién cuando hablábamos con la prensa, yo decía que Atilio López, Agustín Tosco, tenían 27 años. El Pío Torre tenía 28 años. Es una generación. Garzón Maceda también, hoy tiene 84, pero él también tenía 27 años. Recién recibió de abogado, secretario de prensa de la CGT. Y es eso lo que a mí me interesa subrayar, de que esa maravillosa juventud que en el 73 se puso un proyecto político al hombro, que nos equivocamos mucho, ¿sí? Y que hoy, a raíz del proceso que se abrió en el 2003, y disculpe si alguno se me enoja, pero gracias a Néstor, yo le debo al flaco Néstor que me haya devuelto la esperanza.
que no es poca cosa, tener esperanza. Y entonces yo creo que actos como estos, los libros estos que hemos traído, que más allá de más allá de lo que algunos saben, acá hay compañeros como Reyes, que también es un histórico, nos tiene que servir para que nuestra juventud empiece, que se está acercando a la política, está empezando a enamorarse de la política. Nosotros tenemos que ayudar a esa juventud a que se termine de enamorar de la política. Y la política es un instrumento, no es un fin, es un instrumento para que intentemos construir el sueño de un país mejor. Nada más que eso, un país un poco más justo. Nosotros estamos ya pasando la posta. Y que estos libros y que estas investigaciones, y quería decir esto, los militares hicieron muy bien las cosas. Cuando nos propusimos hacer los libros estos que hicimos, en los sindicatos destruyeron todos los archivos, en Luz y Fuerza, en la UTA, en ESMATA. Bueno, ustedes saben, quemaron libros y todo eso. Pero los destruyeron a todos. En farmacia lo mismo, en el CEP lo mismo. Es como que esta frase de Walsh, o sea, es como que no tenemos historia, entonces siempre hay que empezar de nuevo. Y no. Tenemos la memoria oral, hemos podido de a poco ir recuperando cierta documentación y de a poco estamos pudiendo armar nuestra historia como trabajadores. Porque Luis lo dijo, no acá sino cuando estábamos en la radio, que a nosotros nos llegan las versiones, las visiones del cordobazo, del bilborazo, del sindicalismo, del mal llamado sindicalismo clasista, y me voy a meter en un quilombo, pero no me importa, porque nos llega la versión de precisamente los que fueron derrotados en todo ese proceso que contó Luis, que está en el libro, que después terminaron en la academia, en la universidad. Entonces, desde la universidad nos han venido contando una historia con una interpretación totalmente cambiada. Con el cordobazo, con el viborazo, con el Pío Torre, un burócrata traidor, es lo menos que he escuchado del Pío Torre. Entonces, llega un punto en que yo no voy a ponerme a defender ni a discutir para atrás si fue malo, bueno, regular. Llega un punto en que la historia, si tenemos los elementos, los tenemos que mostrar. Después que cada uno saque sus conclusiones, que cada uno interprete lo que le dé su corazón, sus sentimientos, su lugar. Pero básicamente la enseñanza de estos compañeros, la generosidad de estos compañeros está expresado en ese libro y está expresado en los otros libros. Yo no los entretengo más, muchas gracias por la atención y me gustaría escucharlos a ustedes también.